Buenas tardes a todos, jóvenes de esta asignatura Diseño de Mediaciones Tecnológicas. Estamos hoy a 25 de junio y vamos a hacer la revisión de nuestro encuentro sincrónico número 1. Primero, hacer un recuento de todo el módulo y luego revisamos los contenidos y actividades pendientes para esta primera fase de inicio, que es el eje número 1 del módulo. Conceptualicemos. Mi nombre es Harold Álvarez Campos, docente dinamizador de los contenidos. Revisando el módulo Diseño de Mediaciones Tecnológicas, nos encontramos con un módulo que aborda diferentes herramientas de tecnología con el fin de que sean usadas de manera adecuada y eficiente para con nuestros contenidos, nuestros estudiantes, para nuestro proceso de enseñanza. Hay una pregunta que está bordeando todos los contenidos del eje y ¿es suficiente una adecuada mediación tecnológica en el aula para potenciar procesos de creatividad en los estudiantes empleando la tecnología? Pues vamos a dar respuesta a través del módulo a este interrogante. Acompañando al interrogante nos encontramos con una videocápsula donde el profesor Harold Álvarez va a estar haciendo una revisión general de todo el módulo y la invitación es a cursarla, a mirar esta videocápsula para poder tener un panorama general de las diferentes herramientas y metodologías mecánicas que vamos a utilizar para la construcción de nuestros objetos de aprendizaje y con la dinamización de nuestros contenidos. Analizando nuestra pregunta, en el inicio del eje, pues hablamos sobre estos diferentes mediadores y la forma de cómo ellos se presentan. La pregunta central aparece nuevamente: ¿es suficiente una adecuada mediación tecnológica en el aula para potenciar procesos de creatividad en los estudiantes empleando la tecnología? Hay algo puntual dentro de esta pregunta y es el potenciamiento de los procesos creativos. Las herramientas de tecnología se nos facilitan mucho porque la gran mayoría de contenidos o de documentos o información que tenemos nosotros a disposición de nuestros estudiantes o que ponemos nosotros a disposición de los estudiantes pueden venir en cualquiera de estos formatos. Para ello haremos un recorrido general sobre 4 ejes. El primero es conceptualicemos, analicemos la situación. El eje número 3, pongamos en práctica, y el eje número 4, propongamos. Estos tienen una realización o una conformación individual o grupal según sea el caso. Por ejemplo, el eje número 1 y el eje número 3 son individuales, el eje número 2 y el eje número 4 son grupales. Dentro de la pregunta inicial del eje número 1 tendremos lo siguiente: ¿qué implicaciones podemos apreciar de la incorporación de tecnología en procesos educativos? Ahí miraremos la fundamentación sobre los diferentes recursos y elementos que utilizamos nosotros para construir nuestros materiales educativos. En el eje número 2 tendremos la siguiente pregunta: ¿Podemos transformar nuestra práctica pedagógica con la incorporación de mediadores tecnológicos como videos, repositorios o blogs, juegos interactivos, o simplemente lo que hacemos es dotar nuestras clases con herramientas novedosas que poco aportan al proceso educativo? Aquí tendremos ya una disyuntiva en la que analizaremos la situación del uso y poder que tienen estos mediadores en el aula, o simplemente los estamos trayendo como herramientas nuevas que poco aporten al proceso. En el eje número 3, pongamos en práctica, tendremos la siguiente pregunta: ¿qué herramientas conceptuales y técnicas son requeridas para la construcción de recursos audibles y visuales como mediadores? Acá construiremos de la mano de herramientas en la nube recursos en podcast, en audio, que nos permitan a nosotros detonar la oralidad en nuestros estudiantes. Y finalmente, en el eje número 4, propongamos, tenemos la pregunta: ¿cómo puedo transformar el proceso comunicativo de mis ideas a través de la creación e implementación de un proyecto de mediación tecnológica? Entonces, acá con estas 4 interrogantes le vamos a dar un análisis, un repaso general a los materiales que tenemos para nosotros poder construir mediadores tecnológicos en diferentes maneras: en infografías, en repositorios, en objetos de forma de audio, videos, etcétera.
Hay unas competencias descritas para el módulo que están acá a continuación y unas referencias bibliográficas. Analizando la narrativa sociohistórica del diseño de mediaciones tecnológicas, los invito a hacer la exploración individual de cada uno de estos temas. Nosotros observamos acá un circulito que se va a ir llenando. Vemos que tenemos un 9% contemplado y ustedes van a hacer la incorporación o la complementación o la completación, si eso me lo permiten, la terminación de la observación de todo este elemento. Inicia con la evolución de la tecnología en la educación del audiovisual a la realidad virtual. Hay un audio, los invito a escucharlo. Clic para continuar. En el 1940, la Segunda Guerra Mundial, hay un audio también. Clic para continuar, los invito a escucharlo. 1946, hay la aparición de la educación audiovisual, la Universidad de Indiana. En el 1987, el lenguaje Perl y Larry Ward establece algunos postulados o se empieza a hablar sobre esta parte de mediación tecnológica. Hay un audio que acompaña a esas imágenes. En los años 90 también hay un audio que acompaña a esos elementos. Vista y oído como elementos para detonar la retención en los estudiantes. Aparecen proyectores, videobeam, computadoras, redes sociales. Clic para continuar. Más adelante la realidad virtual, la parte inalámbrica, viene a tomar por cuenta todos estos procesos de formación y finalmente aparecen elementos como blogs, wikis, el portal YouTube como máximo representante de repositorio de todos los elementos audiovisuales, dispositivos móviles. Aparece el microblogging de Twitter, Escape y las redes sociales como Facebook. Finalmente, encontramos de 2010 a 2015 la autopista de los recursos para nosotros terminar en elementos como la realidad virtual y la realidad aumentada. Finalmente, hay un audio de cierre de esta narrativa sociohistórica a la cual invito a observar. Hay una metodología y un sistema de evaluación de este módulo que está descrito y es a través de la presentación de 4 herramientas, 4 actividades o tareas individuales. Tareas, bueno, 2 individuales, que es la del eje 1 y la del eje 3, y grupales, la del eje 2 y el eje 4. Hay una rúbrica que establece, niveles de terminación y satisfacción que se mueven entre insuficiente y excelente. Analizando cada uno de los ejes, conceptualicemos, analicemos la situación, pongamos en práctica y propongamos. Esto hace referencia al cumplimiento de todas las actividades que requiere la solicitud de la tarea, al tiempo que el uso de diferentes mediadores como repositorios, portales para hacer blogs, etcétera. Tiempo estimado general de 144 horas en las que se distribuyen 4 horas para el inicio, 8 para los encuentros sincrónicos, que son 4 encuentros sincrónicos de a 1 hora, más ustedes tienen que volver a revisar esos encuentros, por eso aparece doble, 8 horas, atención a comunicados 2 horas, que es contestar los mensajes, estar en contacto con los materiales contenidos y el docente. Estudios del referente de pensamiento 24 horas, estudios de recursos de aprendizaje 15 horas, atención a pruebas evaluativas 55 horas, que son la elaboración de las tareas y la contestación de los exámenes, las encuestas y exámenes, lecturas complementarias 15 horas, aprendizaje autónomo 20 horas, que debemos estar nosotros buscando material adicional, construyendo fotografías, haciendo los elementos requeridos. Y 1 hora para el cierre final para 144 horas o 3 créditos. Vamos a ver los créditos. Estos créditos hacen referencia a la parte de distribución del curso. Este recorrido lo invito a que ustedes también lo hagan para que tengan una
una percepción final de todo el proceso de la conformación de este módulo. Vamos a el eje número 1, que es el eje que nos compete el día de hoy. Conceptualicemos, donde vamos a mirar una serie de elementos, de elementos textuales y audibles, visuales, para poder conceptualizar el diseño de las mediaciones tecnológicas. Este eje número 1 va a estar rodeado por una pregunta, y es: ¿qué implicaciones podemos apreciar de la incorporación de tecnología en los procesos educativos? Hay una videocápsula en la que el profesor Harold Álvarez hace una explicación general de los contenidos encontrados en el eje, y a renglón seguido se presenta el referente de pensamiento, mediación tecnológica en la educación moderna. Vamos a mirar el referente de pensamiento. Acá encontramos en la lámina una muchacha mirando una imagen digital o en contacto con una imagen digital. Esta imagen digital hace como una alegoría, como una referenciación a elementos digitales, elementos que nos permite acceder a material en la nube. Nosotros decimos la nube como un espacio allá en el cielo. Resulta que la nube es la computadora de otra persona, como dice el meme. Es una computadora donde están almacenados contenidos que nosotros vamos a usar durante cualquier proceso de formación. Si nosotros estamos accediendo a un correo, el correo está en la nube, eso debe estar en algunos servidores, qué sé yo, de Hotmail o de Gmail o de Yahoo, algún servidor que está por allá en una empresa almacenado en otra locación, en otra unidad geográfica. Hay un índice, y es mediación tecnológica en la educación moderna, realidad aumentada en la educación, realidad aumentada con visores, realidad aumentada con celulares y tabletas, mapas, rutas, manuales y libros, realidad aumentada con computadoras, dispositivos requeridos en la aplicación de realidad aumentada, sitios web como mediadores tecnológicos. Tenemos la historia y el recorrido de la web 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0 hasta la industria 4.0 o la web ubicua o inteligente. Los podcasts educativos, hablaremos algo y su impacto en los órganos de los sentidos, aporte del podcast al proceso formativo, uso de podcast en la educación, pizarras digitales, ventajas de las pizarras digitales en la nube, actividades interactivas, las fichas interactivas, beneficios del uso de contenidos interactivos en el aula, el QR Learning, inmediatez de la información y facilidad en la operación. Vamos entonces a repasar. Continúa con potencia de los recursos didácticos, publicación de contenidos. Hay algo del modelo TIPAC, Técnico Pedagogical and Content Knowledge, que es un modelo que hace una transversalización entre la parte de conocimiento, la parte tecnológica y la parte de educación en los procesos educativos, valga la redundancia. Aula invertida, fases antes de la clase y fases durante la clase. Debemos recordar que el aula invertida, hay una inversión de los tiempos en los procesos de formación. Conclusiones y bibliografía. Iniciamos entonces con la pregunta orientadora: ¿qué implicaciones podemos apreciar de la incorporación de esta tecnología o de tecnología en los procesos de formación, los procesos educativos? Lógicamente habrá alguna ventaja y alguna desventaja, ¿cierto? Mediación tecnológica en la educación. Vamos a empezar el recorrido en el documento. Iniciamos nuestra conceptualización con los fundamentos de realidad aumentada en la educación. Esto pues inicia con la construcción de unas gafas de realidad aumentada en la que se presentan elementos, o la realidad aumentada trata de incorporación o aumentar la realidad con base en elementos digitales colocados por la tecnología. Entonces hay diferentes tipos, ya los vamos a ver, pero necesita de la captura por medio de medios digitales de algunos dispositivos como son estas gafas. Necesitamos tener algún elemento
digital en la computación y estas gafas nos van a permitir observarlo. Una de las gafas de ellas se llama la HoloLens, que son gafas de realidad mixta de Microsoft que tienen mini ordenadores holográficos independientes y utilizan algún tipo de inteligencia artificial. De ahí salió luego la HoloLens 2 y las Google Glass, que son también estos dispositivos por la otra marca que es Google. Sabemos que Google y Microsoft son dos grandes monstruos de la tecnología y nos permiten a nosotros estar en contacto con los contenidos que generemos en la Internet. También el concepto de realidad aumentada, que lo voy a leer. La realidad aumentada se refiere o suele referirse a aspectos visuales, es decir, a la adición de contenidos digitales u objetos virtuales a imágenes y videos. Es decir, nosotros vamos a ver imágenes digitales a través de dispositivos colocados por la computadora en un escenario. Vamos a tener una cápsula informativa acá sobre realidad virtual versus realidad aumentada, que los invito a observarla. Vemos que esto lo podemos hacer a través de mapas y rutas. Nosotros cuando observamos o podemos observar en la calle elementos visuales a través de la computación, cuando colocamos nuestro teléfono y apuntamos la cámara hacia un sitio turístico y nos muestra en forma digital nombres de lugares, nombres de piezas mecánicas o del cuerpo humano. Por ejemplo, en la medicina nosotros tenemos prohibido, o la ciencia tiene prohibido experimentar con animales. Entonces, a través de esta realidad aumentada se puede ver los órganos de los cuerpos de los animales sin necesidad de hacer ningún tratamiento, ninguna operación invasiva. Manuales y libros interactivos podemos verlo, en este caso, un dinosaurio que sabemos que está extinto y que podemos nosotros verlo en algún momento determinado. Realidad aumentada con computadoras o en computadoras. Aquí hay algunos de los ejemplos. Nosotros debemos tener en la computadora los modelos tridimensionales para hacer la representación, ya sea al activarlos en un libro o en una calle o en tiempo real. Si cuando la cámara de nosotros los enfoca, pues los va a presentar en la pantalla del teléfono. Siguiendo, tenemos dispositivos requeridos para esta aplicación. Como hemos venido mirando, tenemos cámaras, procesadores, que es quien va a procesar las imágenes y debe ser rápido. Por lo general en los teléfonos está el quad-core Snapdragon, que son procesadores bastante poderosos. Tenemos software y salida de imágenes, una pantalla, un visor y software o nosotros podemos hacer software, podemos hacer algún diseño o algún desarrollo en un documento o en una plataforma de software como SketchUp o Poser o Bryce o 3D Studio o AutoCAD. Podemos hacer esos diseños ahí y luego presentarlos a través de la realidad aumentada en un programa como Builart, que nos permite a nosotros coger esa base de datos de objetos o esos objetos y presentarlos conforme yo vaya apuntando mi teléfono hacia un objetivo específico. La parte de programación dice que es el proceso de crear un conjunto de instrucciones que le dicen a una computadora cómo realizar algún tipo de tarea, o sea, cómo programarla, decirle que cuando yo enfoque mi teléfono hacia determinado objetivo, entonces salga el objeto tridimensional. Más adelante encontramos los elementos necesarios, cámaras de computadora y a través de las computadoras y a través de los teléfonos celulares. Hay una lectura de Luis Caro, didácticas y aplicaciones de la realidad aumentada en Colombia. Le di clic y me sacó del... Voy a ingresar nuevamente. Voy a ingresar porque me sacó. Creo que es este. No, no. Estaba acá buscando un documento. Este es un documento de Ariandina, un documento de la Digiteca Ariandina.
lectura recomendada. Más adelante encontramos la descripción de los sitios web como mediadores de aprendizaje. Por estos sitios web nosotros podemos montar nuestros contenidos en un sitio que los recoja los diferentes elementos para la formación. Por ejemplo, los profesores, según mi criterio, somos los que más producimos contenido. Es decir, que vamos a tener una gran cantidad de material en forma de texto, imágenes, podcasts, videos, infografías, avatares, y esto lo podemos recoger todo a través de un blog. Blog como Wix, como Weebly, como WordPress, en el que todo esté recogido. La comunicación, la inmediatez, la sociabilidad, la interactividad son factores que nos permiten, nos facilitan el proceso. Dentro del glosario tenemos que la interactividad es un proceso de comunicación entre humanos y computadoras. Es decir, yo le doy clic y él me hace alguna operación. Yo le doy clic y él genera un audio o reproduce un audio. Yo le doy clic y él me permite pausar o iniciar un video. Más adelante encontramos el avance de la tecnología. Sabemos que empezamos algo estático, muy empresarial, muy corporativo, y a lo largo del avance de la tecnología, la red se fue volviendo más social, más dinámica y colaborativa, más sensorial. Web semántica es un conjunto de actividades desarrolladas en el seno de la World Wide Web, que es la W3C, y esto está regulada con el fin de poder unificar todo el contenido en la web a través de protocolos y que no haya ningún tipo de fluctuaciones. Es decir, que se minimice el riesgo de que tú trates de acceder a algún contenido y no te lo deje, no, sino que sí pueda permitirlo. Web 4.0, una red ubicua en la que creo que estamos ahora con uso de inteligencia artificial. Acá aparece el avance de la tecnología. Tenemos bots que hacen una tarea más inteligente, inteligencia artificial que nos ayuda en los diferentes procesos de nuestra dictación de contenido, conducción de contenido, producción de medios, generación de avatares, explicaciones, etcétera. Más adelante encontramos definición del podcast educativo, impacto desde los órganos de los sentidos. Este trabajo con los podcasts nos permite a nosotros escuchar nuestras explicaciones o explicaciones de una temática puntual con algo de dicción, con algo de entonación, con algo de amplitud, y que de emisor a receptor podamos nosotros transmitir un mensaje. ¿Alguien está escribiendo? Perdón, voy a hacer una pausa para mirar quién escribe. Ok. No es del curso. Bien. Instrucción. Con el objetivo de tener una visión más general de las aplicaciones y avances de las mediaciones tecnológicas, le invitamos a observar la siguiente línea de tiempo. Es una línea de tiempo que está aparte en el módulo, ya la vamos a mirar. Estos son los aportes del podcast a los procesos formativos y su explicación. Permite aprender nuevos conceptos, la consolidación del aprendizaje, permite mejorar la expresión oral o dicción, potencia la creatividad, permite reforzar las competencias digitales e incrementa la motivación. Esto incluso puede monetizarse de modo que nosotros podamos obtener algún ingreso de la participación o de la realización de estos podcasts. El uso de ellos en la educación, como esta estrella de conceptos está explicada aquí aparte, complemento a las sesiones de clase, uso en el aula invertida. ¿Por qué en el aula invertida? Ya lo vamos a ver, porque primero nosotros abordamos los contenidos en diferentes formatos, ya sea libros, audios, videos, y luego en la clase hacemos las preguntas. Diferente a la clase tradicional en la que uno va sin nada, el profesor da unos conceptos y yo en la casa hago una tarea. Apoyo a las familias, trabajo por proyectos y potencia la colaboración entre maestros. Hay una lectura, el podcast como recurso educativo en el ámbito de la educación universitaria a distancia. Más adelante encontramos el uso de las pizarras digitales y vemos la forma de cómo nosotros podemos utilizar este tipo de proyecciones. Hay una videocápsula
denominada el Web Paint. Este Web Paint nos permite a nosotros hacer la incorporación. El Web Paint, voy a colocárselos también acá. Mira cómo usar la pizarra digital Web Paint en tu navegador. Tus comentarios son bienvenidos. Ahí se lo he colocado. Creo que eso también está en la parte en la elaboración en la portada del eje. Ya lo vamos a mirar, ya les digo dónde está. ¿Para qué sirven estas pizarras digitales? Jamboard se llama la pizarra digital del Google Classroom, del Google, que está accesible por Classroom y nos permite dibujar en nuestra pantalla, en nuestro navegador, hacer rayas, modificar algún tipo hacer alguna anotación y luego borrarla, o sea, no afectarla, sino borrarla. Es como si yo rayara esta pizarra aquí y luego la puedo borrar, porque no voy a rayar el documento PDF de la universidad. Yo rayo arriba como si fuera rayando una transparencia. Ventajas de estas pizarras digitales en la nube. Hay actividades, continuamos con las actividades interactivas en el aula, fichas interactivas. Nosotros estas fichas las podemos utilizar como estas fichas interactivas son como hojas que nos dan preguntas y respuestas y nos dan la retroalimentación enseguida. Aquí hay unos beneficios de usar estas fichas educativas, fichas interactivas, como son la canalización de la atención, la retroalimentación, la simplificación, potencia la retención, nuevos conceptos y costos, que son gratis. Live Worksheet es el portal que yo utilizo para estas actividades. Voy a hacer un acceso enseguida. Voy a hacer el ingreso. Y aquí están mi portal. Voy a mirar cuáles son mis cuentas. ¿Cuál es mi cuenta? Este es mi perfil. Y aquí están estas fichas. Por ejemplo, en esta ficha, por ejemplo, esta. Voy a entrar en esta ficha. Y aquí él me hace una pregunta. Esto es un documento, ¿sí? ¿Por qué se dice interactiva? Porque mira, yo tengo acá, tiene acá el indicación. Entonces yo le digo aquí, ¿qué puedes hacer con estos programas? Con Word, entonces yo pongo aquí, escribir cartas. Aquí en Excel, hacer cuentas. Aquí en PowerPoint le pongo hacer tarjetas. Enviar correo. Y me voy a equivocar. Aquí es navegar en Internet. Voy a hacer escribir cartas. Me equivoqué a propósito en esta. Le digo finalizar, revisar mis respuestas. Entonces mira que me trae estas verdes en bien y esta en mal, ¿cierto? Me dice en cuál me equivoqué, ¿cierto? Y lo mejor de esto, bueno, ya la mandé, pero me dice que si la puedo compartir en nuestra aula. Bien, voy a cerrar. Sobre ese Live Worksheet es que habla esta parte. Más adelante encontramos el QR Learning o QR Learning, que es el aprendizaje basado en los dispositivos, en las lecturas de código. Nosotros vimos ahora con esta pandemia que se potenció el uso del QR, del lenguaje QR, de los códigos QR, por cuanto ya nos permite de manera digital acceder a los recursos. Es decir, nosotros llevamos al restaurante y nos ponían un código para acceder sin tocar el menú, ya no lo teníamos en nuestro teléfono. Entonces ahora el teléfono del estudiante lo lleva al aula, escanea el código y luego hace la revisión en su dispositivo con sus manos libres, hace su autoestudio. Facilidad en la operación. Tenemos que tener un generador de códigos QR. Yo utilizo unitag.io. Es un portal para generar códigos QR. Mira cómo es fácil de utilizar. Empezar ahora. Generador de códigos QR. Le das clic aquí
pones tu enlace y él te genera tu código QR, le puedes poner colorcitos, genial. Le puedes colocar colores, le colocas un dibujo, una imagen, en fin. Más adelante encontramos la potencia de los recursos didácticos, publicación de contenidos, por ejemplo, en los portales web a nivel de los blogs. Nosotros tenemos algún tipo de información para nuestra clase, entonces la confeccionamos y la metemos en nuestro blog y accedemos a través del código QR, que ese es otro mediador tecnológico. Yo les voy a compartir este video que está aquí. Es un video también de mi autoría donde se explica los diferentes mensajes o códigos QR. Voy a colocárselos acá en el mensaje. Observa el uso del QR Learning. Ok, ahí está el uso del QR Learning. Más adelante encontramos el modelo TPAD, el Técnico Pedagogical and Content Knowledge, que es un modelo que nos permite a nosotros hacer una trazabilidad de nuestros contenidos a través de la internet, mirar y el desarrollo de nuestros contenidos a través de diferentes recursos tecnológicos. Hace referencia o versa sobre los estudios de Lee Schulman y Prensky. También ha hecho algún tipo de aporte sobre ello. Hace referencia también a todas las competencias que los profesores debemos tener ahora para poder enseñar en la era digital. Entonces, nosotros, al igual que los demás profesores debemos manejar el uso de recursos en la nube, repositorios, para poder primero dar una explicación a los estudiantes, dejarlos a ellos que hagan un abordaje, una lectura, pues hagan una revisión y si tienen dudas vamos al aula de clase a hacer las diferentes explicaciones. Esto tiene unos elementos acá en el que tenemos un módulo pedagógico, un módulo de conocimiento y un módulo de tecnología. El módulo de tecnología lo aporta Mishra y Kogler sobre el modelo del contenido o el contenido y el contenido pedagógico, que son los aportados por Lee Schulman. La interacción entre ellos nos da diferentes escenarios para poder compartir la información. Bien, más adelante encontramos este video relacionado con el modelo TPAC, en el que estamos explicando o se están explicando estos conceptos. Voy a copiar esto. Ok, ahí está el modelo TPAC. Bien. Más adelante encontramos el aula invertida, o es un enfoque que nos permite a nosotros primero llevar unos materiales, unos recursos a disposición de los estudiantes para que ellos puedan hacer una indagación, un estudio previo, y a renglón seguido, cuando tengan las dudas y lleguemos al aula, entonces vamos a hacer las explicaciones del caso, las aclaraciones. Esto invierte el proceso que antes se llevaba a cabo en la clase y luego en la casa. Entonces ahora es al revés. Hay una fase en la casa donde el muchacho estudia y hay una fase durante la clase. Por eso se dice que se invierten los tiempos de ejecución del proceso. Hay una página de un podcast relacionado a la explicación esta del aula invertida. Se los voy a compartir a ustedes también en el grupo en WhatsApp. Este es
El aula invertida, ese es el aula invertida. El podcast, ¿sabes? Es el Flip Classroom, sí. Sí, Flip Classroom. Ok, voy a colocar esto como para efectos que ustedes puedan observar su contenido. Lo voy a activar para que ustedes lo puedan observar. No sé si se escucha. Y ahí está el podcast para que lo puedan escuchar, ¿cierto? Más adelante encontramos las conclusiones y las referencias bibliográficas. Entonces vemos que este módulo, este primer módulo de eje de conceptualizaciones, conceptualicemos, nos invita a hacer un recorrido sobre diferentes herramientas que nos permiten a nosotros construir mediadores tecnológicos para la educación. Hemos visto a grandes rasgos la generación de códigos QR, utilización del aula invertida, la generación o la escucha de podcast, el modelo TIPAD que nosotros lo podemos evidenciar en nuestros procesos educativos, el uso de pizarras tradicionales y digitales, pizarras que están vigentes ahora, uso de podcast, son bastante llamativos, están en un proceso de expansión, auge e incluso de monetización. Es decir, bien acondicionado, bien llevado, este tipo de podcast nos puede permitir a nosotros ingresos adicionales como educadores y curadores de contenido. También elementos como la realidad aumentada que nos facilitan observar elementos visuales digitales, traerlos a la realidad. Entonces son esos elementos que están en como que un ecosistema digital que está disponible para que nosotros lo podamos usar en las aulas de clase. Más adelante encontramos los videos, las fichas bibliográficas en video que están colocadas también en el grupo en WhatsApp, el uso del Web Paint Learning, el QR Learning y el modelo TIPAD que bien nos hace recordar. Hay unos elementos que están para poder experimentarlos, zonas activas, pareo, video resumen y prueba objetiva que los invito a realizarlas de manera individual. Vamos a mirar qué tareas son las que requiere, qué tareas es la que nos comprometen para entregar el día de hoy. Esta primera tarea del eje número 1 vence el 1 de julio, quiere decir la próxima semana. Voy a colocar el cargador porque parece ser que se me va a descargar. Ok. Bien, el eje número 1 entonces vence el 1 de julio, que es la próxima semana. La voy a describir. Dice, tarea eje número 1, tiempo de trabajo del estudiante, 6 horas. Habilidades de pensamiento a desarrollar, identificar, relacionar, ordenar, analizar, sintetizar y el pensamiento crítico. Nombre de la tarea, caracterizando las mediaciones tecnológicas. Objetivo de aprendizaje, caracterizar las diferentes mediaciones tecnológicas más empleadas en la educación actual para diseñar estrategias de enseñanza-aprendizaje que las integren adecuadamente en el ámbito educativo con el fin de mejorar el proceso de enseñanza y potenciar el aprendizaje de los estudiantes. Descripción de la tarea. Esta primera tarea busca que usted pueda describir las diferentes características, propiedades, ventajas y desventajas que ofrecen los mediadores tecnológicos en escenarios, las mediaciones tecnológicas en escenarios educativos, detallando los aportes de cada herramienta y soportando por sus teóricos y principales ponentes. Requisitos de la tarea. Antes de abordar el desarrollo de esta actividad, por favor, asegúrese de lo siguiente. Primero, realice las lecturas de referente de pensamiento del eje número 1, así como diversas lecturas complementarias. Segundo, busque en Internet otras fuentes de información válidas de soporte teórico que puedan complementar su aporte. Tercero, seleccione una herramienta web para realizar un mapa mental. Herramienta web como Mindomo, MindMeister o Babolas. Revise los requisitos. 4. Revise los requisitos a tener en cuenta en la construcción de su mapa mental sobre las mediaciones tecnológicas.
Quinto, haga una revisión bibliográfica en la web sobre sus herramientas solicitadas a tener en cuenta, sobre las herramientas solicitadas a tener en cuenta con el fin de soportar su construcción. 6. Elija una de las herramientas de diseño de mapa conceptual entre las que se recomienda MindMeister. Puede utilizar otras herramientas como Mindomo y Babolas. Instrucciones. Para entrar en materia, por favor, tengo en cuenta las siguientes instrucciones. Primero, lea nuevamente el referente de pensamiento y las lecturas complementarias incluidas en el módulo. 2. Realice el mapa mental sobre la caracterización de las mediaciones tecnológicas teniendo en cuenta las siguientes herramientas. Primero, realidad aumentada. Segundo, podcast. Tercero, pizarras digitales. Cuarto, actividades interactivas. Y quinta, QR Learning. Es decir, las referencias que están en el referente, los elementos que están en el referente de pensamiento son los que vamos a tener en cuenta. En la actividad, para cada una de las herramientas contenidas, en el organizador gráfico deben especificarse los autores o ponentes de referencia y al menos 2 ventajas y 2 desventajas. Emplee palabras de enlace que den sentido y relación significativa entre los conceptos y herramientas descritos. Construya un documento de evidencias en Word, el cual se incluyan los siguientes elementos. Primero, hoja de presentación A. B. Introducción. C. Desarrollo. Pegue la imagen del mapa construido y la URL para consultarla. D. Conclusiones. E. Referencias bibliográficas según las normas APA vigentes. Este es el documento de soporte que vamos a tener en la tarea número 1 para el próximo lunes 1 de julio. Bien, este es el momento de las preguntas, pero como no han llegado, no ha habido nadie, entonces vamos a dejar hasta acá. Los invito a las preguntas por el medio de WhatsApp. Tenemos un grupo creado de mediaciones tecnológicas para nuestra comunicación individual. Les he colocado el material y nadie ha contestado. Entonces los invito a que por favor puedan, vamos a mirar quiénes están aquí, si hay 1, 2, 3, 4. Ok, bueno. Dejamos por acá entonces para que no sea la grabación súper extensa. Los invito a preguntar en la ocurrencia de alguna duda. Gracias por asistir. Mañana les comparto la grabación. Feliz día.